Le pregunté que se ve alguien nuevo, ¿cierto? Sí, pero parece que no tenemos personas nuevas. Muy bien, es un tema el de hoy que para mí es un tema muy exquisito. Es un tema que a la verdad es dulce, pero también es amargo. Y es dulce por la obra que Jesucristo lleva a cabo. Ese segundo Adán o ese segundo hombre. Y es amargo por las consecuencias que llegaron por causa de ese primer Adán, de ese primer hombre. Así se llama la predicación, los dos hombres o los dos Adanes, los dos hombres o dos Adanes. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En cuál de ellos estás tú? ¿Estás todavía en Adán o estás en Cristo? ¿Qué posición tienes ahora? ¿Con quién te identificas? ¿Con Adán o con Cristo? Porque yo ya sepulté ese Adán, ese viejo hombre, o ese primer hombre, ese Adán. Yo ya lo sepulté, y lo sepulté a través del bautismo, lo adánico y lo pecaminoso. Yo ya morí a ese primer hombre que es terrenal, para entrar a ser parte del segundo hombre que es celestial, que es del cielo. Vamos a leer acá 1 Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Póngale cuidado a esto. Este versículo 46 es muy importante. Lo espiritual no es primero. Recuerde que lo espiritual es Cristo y es el segundo. Sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Padre, a ti te alabamos en esta hora, oh Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Y no nos cansamos de repetir las palabras del apóstol Pablo. Y las repetimos, es porque hemos sido bendecidos a través de Cristo. Y estas palabras del apóstol Pablo es: gracias doy a Dios Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, por Jesucristo, por este segundo Adán, por este segundo hombre, este hijo de hombre, que es Jesucristo. Gracias por él, Señor, por haberlo enviado, Señor amado, para reparar todo lo que el primer hombre hizo. Por eso te damos gracias, Señor amado, y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y a todos aquellos que vean esta predicación, este video, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es de suma importancia entender y comprender y conocer los Adanes que están aquí en la palabra de Dios. Ella describe a un primer Adán, y sabemos que este primer Adán fue un fracaso completo. Ese primer Adán es el fracaso del ser humano y trajo muchas consecuencias. Pero a través del segundo Adán entendemos el plan de salvación establecido por Dios a través de Jesucristo. Ese primer Adán, a través de ese primer Adán comprendemos los fracasos del mundo. Comprendemos los fracasos que tenemos, que tiene el ser humano, por esa naturaleza caída que adquirimos a través de él.
esa naturaleza carnal y pecaminosa, esa desobediencia de Él. Pero con el segundo Adán comprendemos el plan de salvación y comprendemos que Jesucristo, que el Padre ha establecido ese plan a través de Cristo Jesús. Y este mensaje es un mensaje importante donde vamos a descubrir detalles que estaban velados a nuestros ojos. En esta historia de estos dos Adanes y lo que Dios hizo para restaurar la creación. Todo lo que Dios hizo para restaurar la creación, porque es que por ese pecado, desobediencia, toda la creación sufrió consecuencias. Llegaron juicios sobre la creación, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre la creación misma llegaron juicios y maldiciones. Pero que Jesucristo se encarga de reparar todo esto. Por eso es muy importante entenderlo. Cuando yo entendí esto, yo dije, qué bendición. Qué bendición no poder que la palabra se nos desvele de esa manera para poder entender plenamente todo lo que Jesucristo viene a hacer como el segundo Adán o el segundo hombre o el Hijo del Hombre, porque Él se manifiesta como el Hijo del Hombre. Porque es muy importante que Jesucristo se hiciera hombre, que tomara forma nuestra para poder vencer a Satanás en ese plano humano. Porque si la salvación y todo fue afectado en el plano humano por el primer hombre, con el segundo hombre que es Jesucristo como Hijo de Hombre, Él vence a Satanás en ese plano humano. Y eso es muy importante. Es necesario tener este conocimiento amplio. Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo. Yo digo, esa es Pablo como escribe, esa sabiduría del apóstol Pablo. Pero es que el Señor lo lleva a uno, y cuando uno empieza a descubrir todo esto acerca del matrimonio de la iglesia con Jesucristo y cómo Él hace esa analogía tan especial, uno empieza a entender y a comprender, y uno dice, qué bendición todo esto. Qué bendición Pablo como recibió esa revelación, y él dice que él fue llevado al tercer cielo. En el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, para recibir revelación. Igual que Juan, cuando fue llevado a ese tercer cielo, allí recibió la revelación de Apocalipsis. El Señor le revela y le revela de una manera tan especial. El Señor lo lleva a uno por allá a un segundo piso para enseñarle todas las cosas. Amén. El Señor es muy bueno. Amén. El apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, deja muy en claro que hay dos personajes determinantes que son cabeza de la humanidad. Los dos son cabeza de la humanidad. Primero, Adán, porque en Adán somos formados. Es más, en la genealogía de Jesucristo, Él dice hijo de Adán, hijo de Dios, hablando de Jesucristo. El primer Adán o el primer hombre es alma viviente, es de la tierra, es terrenal porque fue hecho del polvo de la tierra, es terrenal. Pero el segundo hombre, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Es espíritu vivificante, lo dice aquí la palabra de Dios. Jesucristo es del cielo, Adán de la tierra. Y por eso es importante que nos identifiquemos con Cristo y que tengamos esa posición en Cristo. Es necesario. Por eso yo digo que el bautismo en Cristo es una transición, es un cambio de posición, es dejar de estar en Adán para pasar a estar en Cristo. Y así como traemos la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial.
En el primer Adán fuimos todos creados. Traemos la imagen de Adán, del terrenal. Y en el segundo Adán, los verdaderos creyentes somos recreados. Hay un Génesis, pero también hay un regénesis. En Génesis, el Señor hizo a Adán a imagen y semejanza, pero en el regénesis, nosotros somos nueva creación en Cristo. En el primero fuimos creados, hay una creación inicial, pero en el segundo fuimos recreados, fuimos hechos como nuevas criaturas, como nueva creación. En Jesucristo tenemos una nueva creación. En Jesucristo somos nuevas criaturas. Y eso es lo importante. Creados nuevamente, pero en Cristo Jesús. Porque si no fuéramos creados nuevamente en Cristo Jesús, entonces no habría esperanza para nosotros. Si fuéramos creados solamente en Adán y no en Cristo, pues hermanos, estaríamos perdidos. Por eso Jesucristo hace de nosotros una nueva creación, nuevas criaturas, recreados nuevamente. ¡Qué bendición! Por eso yo digo que, mis hermanos, esto es algo muy especial, y eso lo menciona en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, pasa de esa posición de Adán a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas pasaron, esas cosas viejas que adoptamos de Adán. Es que, mis hermanos, pero yo digo que esa naturaleza caída que adquirimos, esa naturaleza carnal, eso es un desastre. Por eso necesitamos al segundo Adán, a Jesucristo, para que restaure todo lo que se perdió por causa de Adán, ese fracaso de Adán, el ser humano. Entonces en Jesucristo encontramos un regénesis, un nuevo principio, creado nuevamente en Jesús. Y a través de Él es que tenemos un nuevo nacimiento. Es que en el primero somos nacidos, pero es que necesitamos nacer de nuevo, mis hermanos. Necesitamos nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo a través de Cristo Jesús se va a perder. Solamente va a tener ese nacimiento a imagen del terrenal, ese nacimiento adánico, ese nacimiento de esa persona, de ese cuerpo animal. Así le duela al que le duela. Yo sé que esto para muchos es como degradante, pero es la verdad. Pablo lo dice ahí, que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es que nosotros adquirimos un cuerpo así, un cuerpo de humillación. Nosotros lo adquirimos por causa del pecado. Pero enseguida les voy a sustentar bíblicamente lo que les estoy hablando. Porque aquí a mí siempre me gusta es hablar por medio de la palabra. Pero necesitamos tener un nuevo nacimiento. Recuerden que el que nace una sola vez a través de Adán o biológicamente muere dos. Pero el que nazca dos veces biológicamente a través de Adán y luego a través de Cristo va a morir solamente una vez. Amén. Porque la segunda muerte no va a tener parte en él. En Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe cómo nos hizo Dios a imagen de Él? Infundiendo aliento, infundiendo su aliento, ese soplo espiritual de Dios. Y ese soplo espiritual o ese aliento de Dios que nos diferencia de los animales, porque somos hechos a imagen con un soplo divino, a través de un soplo divino. Ese soplo en hebreo se llama ruah o ro, que quiere decir viento, aliento espiritual vivificante. Por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu vivificante, porque el Espíritu de Dios es quien vivifica nuestro espíritu. Es decir, nosotros estamos muertos espiritualmente, pero el soplo de Dios, el neuma de Dios, que esa es la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, el soplo, el viento de Dios, ese soplo tan especial, es lo que nos da imagen. Ese soplo también lo usó Jesucristo después de resucitado. Él sopló en los apóstoles y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Es muy especial. Esto nos da imagen. El Espíritu Santo en nuestra vida, el soplo de Dios en nuestra vida nos da imagen, pero también nos hizo conforme a su semejanza, haciéndonos santos y escuchen, con cuerpos glorificados, cuerpos inmortales. Dios nos hizo así, a semejanza. Dios tiene cuerpo glorificado y nosotros fuimos creados con cuerpos glorificados. Y cuando fuimos creados con cuerpos glorificados, no conocíamos la muerte, porque en cuerpos glorificados no hay muerte. Pero cuando el hombre tomó ese cuerpo animal, cuerpo de humillación, cuerpo terrenal, entonces llegó la muerte también. Mire qué tan importante es esto. Por eso digo que son temas, doctrinas que están veladas para muchos, que no lo han entendido muy bien. No lo han entendido muy bien. Cuerpos glorificados tenía Adán y Eva. No morían. Pero cuando desobedecieron a Dios, Dios les dijo: si ustedes desobedecen, ciertamente van a morir. Y así ocurrió. Por la desobediencia entró la muerte al mundo. Pero ¿sabe qué es lo que hace el segundo Adán? El segundo Adán es que va a convertir este cuerpo en cuerpos glorificados como al principio. Eso es lo que va a hacer Jesucristo. Nosotros vamos a tener el cuerpo glorificado a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Y ahora les hablé que Jesucristo va a ser glorificado 2 veces. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 28. Donde el Señor dice: yo ya lo glorifiqué, pero lo glorificaré otra vez. Porque la primera glorificación fue cuando Cristo resucitó hace 2026 años, pero ahora cuando vuelva, que Él viene a redimir nuestro cuerpo, porque es que esa es la bendición. Ese es el plan completo de salvación, la redención de nuestro cuerpo. Él viene y Él va a ser glorificado nuevamente, porque a través de la muerte, a través de la resurrección, vence la muerte. Y así está en Hebreos. Y al vencer la muerte, su cuerpo queda nuevamente glorificado, porque Él viene como hijo de hombre. Y esa es la profecía. La profecía acerca de la venida del Hijo del Hombre. Él viene otra vez como un segundo Adán. Él viene con cuerpo humano nuevamente, para poder vencer completamente a Satanás en ese plano humano, muriendo y resucitando. El cuerpo glorificado de
Adán vivió mucho, o Adán en su cuerpo glorificado, él vivió muchos años hasta la caída. Y en ese tiempo que es profetizado, fueron como 1000 años. Es decir, que Dios no creó a Adán y Adán inmediatamente desobedeció y cayó en pecado. No. Dios lo creó con cuerpo glorificado a imagen y semejanza de él. Y él vivió más o menos como 1000 años, aunque el tiempo a él no lo afectaba. El tiempo y la edad empezaron a afectarlo cuando él cometió pecado, porque Dios dice que serían sus años o su vida 120 años, pero el tiempo no lo afecta. Y por eso el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque él tiene cuerpo glorificado y nosotros también, que vamos a recuperar ese cuerpo glorificado gracias a Jesucristo. También no vamos a morir. Esto mortal se viste de inmortalidad. No vamos a morir en cuerpos glorificados. Mis hermanos, esto póngale cuidado, que esto es muy bueno, por eso digo que es una palabra muy exquisita. Entonces, Eva tuvo hijos sin dolor en ese tiempo. Póngale cuidado a esto, que es muy interesante. En esos 1000 años donde Adán y Eva tenían cuerpos glorificados, 1000 años, aunque hay predicadores y hay intérpretes que dicen que no, que fueron 100 años antes de ellos caer en pecado. No, proféticamente son 1000 años. Y Eva tuvo hijos en ese tiempo sin dolor. Y esos hijos se llamaban los hijos de Dios. Y esos hijos nacían bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad humana. Eran engendrados por voluntad de Dios. Eran hijos de Dios. En Génesis 4:1, cuando ellos cometen pecado, que entró primeramente por Eva y luego por Adán, porque Eva dijo, no, pues ya cometí pecado, ya también tengo que hacer que él peque también. Pero Eva fue la primera que cayó. No, el que también, igual le dice a él, mire, ¿sabe qué? Satanás me abrió los ojos, él accionó las llaves de la ciencia del bien y del mal y me dijo cómo era que se hacían los hijos verdaderamente. ¿Sí? Y en Génesis 4:1 Eva dijo, y por voluntad de Dios di a luz a su primer hijo. Por voluntad de Dios adquirí varón. ¿Ustedes creen que fue por voluntad de Dios? No, esa no era la forma. La forma era en cuerpos glorificados. Aquí ya habían caído en pecado, y en el pecado el primer hijo fue Caín. Pero era en cuerpos glorificados y eran llamados los hijos de Dios. Luego en la desobediencia, cuando comen de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, empieza Eva a tener hijos con dolor, porque eso fue el juicio que Dios lanzó contra la mujer. Pero ella los tenía sin dolor. Póngale pues cuidado. Y la mujer se convierte en deseo para su marido. No solamente empieza a tener hijos con dolor, sino que se convierte en un deseo para su marido. O sea que el hombre ya empieza a tener deseos por la mujer. Así está escrito en Génesis 3:16. Y Dios dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que el deseo carnal, el deseo sexual, se generó aquí o se originó acá. A través de esa forma, a través de ese
accionar de esas llaves de la ciencia del bien y del mal que Satanás le abre a la mujer. Pero luego estos hijos que nacen en ese tiempo en cuerpos glorificados, donde no habían dolor en las preñeces o dando a luz, luego estos hijos de Dios se enamoran de las hijas de los hombres, es decir, de aquellas mujeres que nacen después del pecado. Son consideradas las hijas de los hombres. En estos 1000 años donde sus cuerpos eran glorificados, ellos tenían los hijos sin dolor y eran los hijos de Dios. Pero después, cuando ya ellos cometen pecado, Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. No solamente tienen ahí a Caín y Abel, no, tienen muchos hijos y muchas hijas. Y los hijos de Dios se enamoran de las hijas de los hombres. Es decir, hijas nacidas después del pecado. Y de esta unión nacen los gigantes de renombre, como está escrito en Génesis 6, del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, porque eran hijos de Dios, nacidos en ese tiempo de cuerpos glorificados. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios no eran ángeles, aunque por allá en Job sí hablan de los hijos de Dios, los ángeles como hijos de Dios, pero aquí no. Aquí nos están hablando que los hijos de Dios se enamoraron, pero no eran ángeles, eran los que Adán y Eva habían tenido en cuerpos glorificados. Los hijos de Dios no eran ángeles de Dios, porque Jesucristo dijo que los ángeles no se casan, ni tienen sexo. Está en Mateo 22, 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán. En nuestra resurrección no habrán casamientos. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No eran los hijos de Dios, los ángeles como hijos de Dios. Cuando Adán estaba en el cuerpo glorificado, ni el tiempo ni los años lo afectaban. Téngalo muy presente. Cuando cayó en pecado, su cuerpo sufrió desgaste. El tiempo y los años empezaron a afectarlo y empezó la muerte, ya por la edad. Adán dice aquí en Génesis 5:4 que Adán vivió 930 años y murió. Casi que 1000 años. Y murió. Por eso les digo que para Dios, en su cuerpo glorificado, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, 8 al 9. Pero hablando de eso, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el Señor no retarda su promesa. Dice el versículo 9, porque el otro es el 8, segunda de Pedro 3, 8 y 9. El Señor no retarda su promesa de enviar a ese segundo Adán o al Hijo del Hombre por segunda vez, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, de esa promesa, de ese advenimiento del Señor. Mis hermanos, esta enseñanza de los 1000 años, donde el cuerpo estaba glorificado,
es importante para el milenio, para los 1000 años. Téngalo muy presente, que es muy importante para el milenio, donde reinaremos con Cristo con cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados otra vez y reinaremos con Cristo por 1000 años. Pero desafortunadamente también ocurrirá una apostasía, como la apostasía que tuvo Adán en cuerpos glorificados. Ellos en cuerpos glorificados apostataron. En los 1000 años, con cuerpos glorificados, también habrá una apostasía. Qué increíble, ¿cierto? Uno reinando con Cristo, Cristo con nosotros, morando con nosotros, reinando con nosotros, y que Satanás sea suelto otra vez y salga a engañar y a tentar, y la gente apostate, reinando con Cristo en cuerpos glorificados. Eso es algo muy tremendo, mis hermanos. Es algo muy tremendo. Y esto todos son por ofrecimientos que hace Satanás. Esos ofrecimientos se les hizo a Cristo. 3 ofrecimientos. A Adán también les hizo esos 3 ofrecimientos. 3 ofrecimientos hará el enemigo. Esta enseñanza, bueno, es muy importante. Cuando el primer hombre, Adán, pecó, su cuerpo se hizo mortal y empezó a sufrir corrupción, es decir, deterioro. Ya no tenía cuerpo glorificado, por lo tanto, para poder heredar el reino de Dios, este cuerpo corrupto tiene que vestirse de inmortalidad. Este cuerpo que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Este cuerpo que se deteriora, que es corrupto, que se daña, pues, que se pudre, este cuerpo tiene que vestirse de inmortalidad. Y este cuerpo que muere, que es mortal, tiene que vestirse de inmortalidad, si queremos heredar el reino de Dios. Así está escrito. Por eso aquellos que dicen, no, es que el arrebatamiento y eso lo hacen que porque Enoc es un representante de la iglesia y que no fue traspuesto para no ver muerte. Eso es puramente, pues, él sí fue traspuesto, pero eso que la iglesia se identifica con Enoc es pura mentira. Eso no es así. Esos son los teólogos que sacan esas posiciones. Este cuerpo y esta carne no heredarán el reino de los cielos. Este cuerpo y esta carne fue lo que adquirió Adán por causa del pecado. El primero tenía el cuerpo glorificado. El Señor ahora les doy otra enseñanza muy buena. Por lo tanto, para poder heredar el reino de Dios, este cuerpo corrupto tiene que vestirse de incorrupción y este cuerpo mortal de inmortalidad, porque así está escrito en 1 Corintios 15, 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ese primer Adán de carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no este cuerpo corruptible que se pudre, sino que somos resucitados, y sobre todo los que muramos con Cristo, porque ese es el orden de las resurrecciones, en cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos transformados en cuerpos glorificados. Mis hermanos, ¿no le parece esto muy especial? Que por medio de Adán nuestro cuerpo empieza a morir, se vuelve mortal por la desobediencia. Ciertamente moriré, la paga del pecado es muerte. Y que se pierde ese estado original del hombre. Pero gracias a Jesucristo, al segundo Adán, esa posición original de cuerpos glorificados se recupera a través de Cristo.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto que muere, esto mortal, se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que con el pecado del primer Adán, el cuerpo dejó de ser glorioso, pero a través del segundo Adán, Jesucristo, nuestros cuerpos vuelven al estado original. Esta bendición la recibiremos los que muramos y resucitamos con Cristo en su segunda venida, cuyo propósito es redimir nuestro cuerpo. Es decir, que en su primera venida el Señor redimió nuestra alma y vivificó nuestro espíritu. Pero aún este cuerpo sigue muriendo. Ya Cristo redimió nuestra alma cuando Él cargó con todos los pecados y murió en la cruz y nos redimió allí con su sangre. Amén. Pero para la obra completa, este cuerpo necesita ser redimido. Este cuerpo aún no ha sido redimido. Claro, el cuerpo no ha sido redimido. Todavía tenemos ese cuerpo corruptible. Mire, póngale cuidado, porque es que en su primera venida Él redimió nuestra alma, pero en la segunda venida redimirá nuestro cuerpo. Así está escrito en la palabra de Dios. Así lo dice Romanos 8, 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una. Es que la creación también fue afectada por ese pecado de Adán y Eva. Ella también recibió juicio. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, para que sea otra vez glorificado, para que deje de morir. Lucas 21, 27 al 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, sentado en una nube con poder y gran gloria. Ya en Lucas, en Apocalipsis 19 dice que en un caballo blanco, pero realmente es en una nube blanca. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. El 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, Apocalipsis 19, cuando empiece a ocurrir, a suceder, porque recuerden que en Apocalipsis venida, en el 19, cuando Cristo venga en esa nube blanca o en ese caballo blanco, viene a manera de resurrección. Y ahí hasta todos los ejércitos están felices porque le habían quitado la vida al Hijo del Hombre. Daniel lo dice muy bien en 9:26. Se le quitará la vida al Mesías para ese tiempo, porque no está hablando, cojan el contexto de Daniel 9:26, está hablando acerca de la reedificación del templo y todo. Es para esos tiempos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Cuáles cosas comiencen a suceder? Pues cuando Cristo venga en una nube, allá en Apocalipsis 19. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención del cuerpo está cerca. Porque allí habrá resurrección de muertos. Lean Apocalipsis 20 a ver si ahí dice que es la primera resurrección. Luego sigue el trono blanco, donde es la segunda resurrección, que es de los impíos, donde el mar entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos, una resurrección para ser juzgados, y será la segunda muerte. Pero en esta primera resurrección, cuando Cristo venga en esa nube blanca, que habrá resurrección, y que según Pablo, en esa resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos transformados juntamente con ellos para encontrarnos ahí donde ocurre el arrebatamiento. No es por acá antes ni nada antes. No, es por eso es que yo le digo que es que las personas están desenfocadas, muchos. No conocen la verdad. No conocen completamente el plan de salvación.
El plan de salvación completo es cuando nuestros cuerpos sean resucitados y sean cuerpos glorificados. Cuando ocurra lo que dice aquí, cuando ocurra la redención de nuestro cuerpo. Cuando ocurra la redención de nuestro cuerpo, es cuando el plan de salvación se completa. Amén. No podemos tener las cosas a medias. A las iglesias les falta doctrina. Esto es pura doctrina. Aquí lo está especificando el Señor muy bien. Bueno, cada rato me equivoco de hoja. Aquí en Filipenses 3, 20 y 21 nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, a través de Cristo, porque Él nos hace ciudadanos del cielo. Porque es que Jesucristo es del cielo y Satanás y Adán es de la tierra terrenal y Jesucristo es del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice Filipenses 3, 20 y 21. El 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es un cuerpo de humillación, porque así pasó, así ocurrió. De un cuerpo glorificado a un cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que este cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria, al cuerpo glorificado de Cristo. Dice ahí Filipenses 3, 20 y 21. Estamos en el 21. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La enseñanza de algunos teólogos es que este acto simboliza la provisión de Dios. ¿Y a cuál acto me refiero? Cuando el Señor coloca o viste al hombre de pieles. Él crea, Él no sacrifica animal para vestir al hombre. Escuche, mi hermano, que por ahí alguien dijo eso. Que cuando Adán cometió pecado, el Señor sacrificó un animal. Y que ese animal... y que con la piel de los animales los vistió a ellos. No es así. Eso no fue ningún sacrificio animal. Lo que Dios hizo fue que Él creó piel para vestir al hombre, porque Él tenía cuerpo y glorificado, pero ese cuerpo necesitaba ya al tener ese problema de morir, de ser mortal y de dañarse, fue porque Dios hizo pieles, pero Dios las hizo. En Génesis 3:21, Dios hizo túnica de pieles. Dios las hizo. Dios no cogió un animal, lo mató, hizo. No, Dios le hizo, así como también le colocó pieles a los animales. Por eso se llama cuerpo animal, cuerpo de humillación. Dios hizo túnicas de pieles de animales y los vistió. Sí, mi hermano, así es. Esto es muy tremendo. Es que esto es muy profundo, pero es muy bonito. Mejor dicho, esto, mis hermanos, es porque el Señor quiere darnos toda la enseñanza completa. Dios es muy bueno. Entonces Dios hizo túnicas de pieles de animales. Esta túnica de piel de animal nos vistió, sí. Digo, no, pues ya, cuerpo glorificado, no, ya tiene que tener un cuerpo, vestirlos con pieles de animales. Pero olvídense que esos teólogos que dicen que no, el Señor hizo el primer sacrificio y fue el primer sacrificio expiatorio, mató un animal y que representa a Cristo, es pura mentira. Eso no es así. No es así. Bueno, ahora miremos esto. Cuando el Señor formó a Eva, según Génesis 2, 21 al 23,
Dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, la palabra costilla traducida es sela, que significa lado o costado. Fue aquí del costado donde el Señor sacó a Eva. Pero mire, el término hebreo original sugiere más bien que la mujer fue tomada del costado completo de Adán. Lo que hizo Dios fue tomar de la costilla de Adán, del ADN, de la costilla de el ADN, sacó el ADN X para hacer a Eva del mismo género del hombre, el ADN. La mujer tiene 2X, el hombre tiene X y Y. El hombre es quien le da realmente origen a la mujer o al hombre. Si se une una X de la mujer, un cromosoma X de la mujer y el cromosoma X del hombre, nace una mujer. Pero si se une un X, el cromosoma X de la mujer, que siempre tiene cromosomas X, y entonces se une con un cromosoma Y, entonces nace un varón. Pero el Señor lo que hizo fue que del costado de la costilla sacó el ADN X para hacer a Eva del mismo género, porque es que los animales todos son hechos del mismo género, y hay algunos que son hechos de la misma especie. Las mismas especies que se pueden cruzar, pero los mismos géneros no se pueden cruzar. Yo no puedo cruzar un género de un animal con un género. Yo no puedo cruzar a un gato con un perro, no, porque son géneros diferentes. Pero sí puedo cruzar, por ejemplo, un ave de una especie con otra ave de la misma especie. Pero el Señor tomó el ADN de la costilla, del costado, y formó a la mujer. Póngale pues cuidado. Escuchen, del costado del segundo Adán, de Jesucristo, y de su sangre, de su costado, del costado de Cristo, que Él fue traspasado su costado, aquí la costilla, de la sangre, del costado del segundo Adán y de su sangre es tomado el ADN de Cristo para formar a su esposa, que es la iglesia. Y esta cobra vida, o sea, tenemos el ADN de Cristo. Tenemos el ADN de Cristo y somos miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, como lo dijo Adán cuando Dios creó a Eva. Dijo: esta ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero es lo mismo con Jesucristo. Porque Pablo dice en Efesios 5, 29 al 30, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia y la sustenta, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice ahí Efesios 5:30. Claro, como tenemos el ADN de Cristo, entonces somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como a Eva con Adán. En Romanos 5, 12 al 21 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, porque ahora vamos a hablar acerca de ese pecado, por un hombre, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por un hombre al mundo. ¿Quién es ese hombre? Adán, el primer hombre, el primer Adán. Y con ese pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no es tanto el acto pecaminoso. Cuando la Biblia habla de pecado, también se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, también es considerado pecado.
Por eso cuando Juan dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, pero se está refiriendo a esa naturaleza caída pecaminosa. Pero él también dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado, no peca. No peca. Se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa. Y así como la muerte entró al mundo por un hombre y también el pecado, entonces así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto recibimos ese pecado y esa naturaleza pecaminosa. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión, aún a los que no pecaron, no tuvieron actos pecaminosos a la manera de transgresión. A ver, ¿dónde voy? Porque si por la transgresión de aquel, Adán sí cometió una transgresión, un pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Ah? Qué tan tremendo, ¿cierto? Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bueno, aquí sigue, porque así como por la desobediencia de uno, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El versículo 19 aquí, que dice que como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores, por la desobediencia de uno. Todos nosotros somos pecadores. También por la obediencia de uno, Jesús, muchos somos hechos justos. En otras palabras, donde Adán fracasó, Jesucristo venció. Y lo que Adán rompió, Jesucristo lo restaura. Ahí está la diferencia entre los dos. Donde Adán fracasa, Jesucristo vence. Lo que Adán rompió, Jesucristo lo restaura. Por causa del pecado de Adán, la creación fue maldita. Y Dios decretó juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre toda la creación. Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 22:3, Él cancela esa maldición. Mire, la maldición vino por causa del pecado y llegó el juicio sobre Adán, sobre la mujer con los dolores de parto. Adán que tendría que conseguir el pan con el sudor de la frente, que la tierra, la creación produciría espinos. Y toda la maldición y los animales y todos entraron en maldición. Por un hombre, por la desobediencia de uno y el juicio. Pero por Jesucristo, Jesucristo en Apocalipsis 22 dice que Él cancela esas maldiciones. Y no habrá más maldición, dice aquí, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Jesucristo, por Satanás, por Adán entra la maldición y el juicio sobre todo, pero Jesucristo cancela esa maldición. Y en Isaías 11:3 al 8 también nos da a entender que el Señor va a restaurar todo, que esa maldición será cancelada, que la muerte se acabará, porque dice ahí en Isaías 11, voy a leer desde el 6, morará el lobo con el cordero. ¿Ah? El lobo que se come al cordero, el leopardo que se come al cabrito.
Pero morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Porque claro, es que, mis hermanos, es que nosotros anteriormente éramos vegetarianos cuando fuimos creados. Dios dijo: coman de todos los árboles que vean, menos del árbol de la ciencia, pero coman de todos los árboles. No dijo coman de los animales. No, porque es que la muerte no existía ni para los animales. La muerte entró para el hombre y para el animal. Nosotros éramos vegetarianos y aquí vamos a volver vegetarianos. Hasta, mire, hasta imagínense el león, el oso, el leopardo comiendo pasto. Hasta la víbora. No, ahora dice aquí que dice: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey, el león como el buey comerán paja. El león también. Vamos a volver otra vez a hacer. Es que de la tierra y de las plantas no es que sale todo lo que tenemos nosotros. De ahí sale el calcio de la tierra, de ahí sale el hierro. Todo eso, lo que el cuerpo necesita, sale de ahí, de los árboles, de la planta. Es que nosotros no necesitamos comer carne, mis hermanos. Es que ya la muerte se va a acabar, los animales no van a morir. Esto es la bendición, se acabará la maldición. No hará mal, dice en el 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El primer Adán desobedió en el jardín del Edén, y la consecuencia fue el pecado y la muerte espiritual y física. Esto afectó la comunión con Dios. Jesús obedeció. Adán desobedeció en el jardín del Edén, pero Jesucristo obedeció en el jardín de Getsemaní, al decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el resultado fue muerte al yo pecaminoso, muerte a la carne y dependencia y comunión con Dios. Esa naturaleza caída, ese yo pecaminoso, Jesucristo lo venció en Getsemaní. Cuando le dice: Señor, que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ahí es donde muere el yo. Ahí es donde Jesucristo suda como gotas de sangre. Era sudor, no era sangre, eran sudor como gotas de sangre. Eso fue un esfuerzo tremendo. Allí fue molido Jesucristo. Allá en Getsemaní, que era donde quedaban las máquinas, donde molían, porque Getsemaní queda en el monte de los olivos. Allí era donde molían el fruto de olivo y sacaban el aceite. Jesús vence a sus tres grandes enemigos: vence al mundo, vence a esa naturaleza caída y vence a Satanás. El yo carnal o la naturaleza caída la vence en Getsemaní. Al mundo lo venció. Él dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Escuche pues que esto es para estos tiempos también. En el mundo tendréis aflicción, persecución, hambre, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor venció al mundo. Amén. Y venció a Satanás, para que se cumpliera la escritura de Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Él le pisó a Satanás la cabeza de herida de muerte. Y tú le herirás en el calcañar. Claro, le quitó la vida. Eso es herirlo en el calcañar, es quitarle la vida en la cruz. Pero eso también hace parte del plan redentor. Adán, por la desobediencia, por la independencia, por la falta de fe en la palabra de Dios, trajo condenación al mundo.
Jesús crucificado cargó los pecados del mundo, trayendo salvación, justificación, redención a todo aquel que cree en Él y lo reciba. ¿Ah? Satanás trajo, por la desobediencia, trajo independencia, falta de fe a la palabra, condenación, pero Jesucristo en la cruz trajo salvación. Génesis 3:7, Adán y Eva en su desnudez cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir la vergüenza. Pero Jesús, habiendo sido desnudado en la cruz, según Colosenses 2:15, despojó a los principales y a las potestades, desnudo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo, ¿cierto? Dios les había dicho a Adán y a Eva que si desobedían ciertamente morirían, así aconteció. Jesucristo dice, yo les daré vida eterna. El primer hombre, Adán, el primer Adán trajo muerte, pero Jesucristo trae vida y vida eterna. Donde el primer Adán trajo muerte, condenación, vergüenza y separación, el último Adán, Jesús, trajo vida, gracia, restauración y reconciliación con Dios. Y para concluir, debemos pasar de esa posición adánica a la nueva posición en Cristo. El bautismo en Cristo es necesario para lograrlo. Tener conciencia de que en Cristo adquirimos una nueva naturaleza y que la naturaleza caída debe morir en nosotros. Que hay que morir a esa naturaleza carnal y pecaminosa y tener naturaleza espiritual, tener la naturaleza de Dios, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que ha compartido su naturaleza con nosotros. Así está escrito. Adán es el viejo hombre y hay que morir a ese viejo hombre. Dice, hay varios textos. Jesucristo es el nuevo hombre. Es el Hijo del Hombre. Es el hombre perfecto. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Espero que se le hayan despejado muchas cosas. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Tú eres lo mejor, Padre,